Hola, buenas noches, bienvenidos una madrugada más al Chupacabras, el programa de historia y misterio emitido desde Onda Polígono Toledo, vuestra radio comunitaria. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born. El Chupacabras es un programa donde nos adentramos en los diversos misterios que pueblan nuestro universo. Analizaremos la actualidad del mundo del misterio, conoceremos la otra historia, narrando sucesos y personajes que han quedado relegados al olvido, alargando la vigilia de nuestros oyentes. En definitiva, un viaje de ida y quién sabe si de vuelta a las diversas realidades que nos envuelven. Bueno, Rubén, una madrugada más aquí en la trinchera y mejor y más que nunca, mejor dicho, ¿no? La trinchera, porque hoy vamos a hablar de trincheras, pero vamos, para hartarnos. Buenas noches, pues aquí estoy listo para oponer picas a caballos y enfrentar arcabuces a piqueros. Efectivamente. Esta noche vamos a poner una pica en Flandes, ¿no? Flandes mi sepultura. Efectivamente. España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura. Girl, you gotta love your man. Pues sí, habéis intuido una parte de nuestro programa. Hoy hablaremos de los tercios, esa infantería majestuosa que se paseó por media Europa, invencible durante más de un siglo. Pero no hablaremos de los tercios en general, sino hablaremos de un ámbito poco conocido de los tercios, ¿no? Los tercios en la guerra de asedio. Porque no era todo batallas campales, Rubén, ¿no? Había asedios y, bueno, eso eran auténticas obras de ingeniería en donde las trincheras era lo de menos. Había auténticos fortines, fortalezas, bueno. Unas obras de ingeniería espectaculares, hazañas increíbles. Valor, honor, ¡buf! Y en otra parte de nuestro programa, pues hablaremos de algo más actual, del siglo pasado, ¿no? La Guerra del Chaco, una guerra curiosa y muy desconocida, ¿no? Una guerra que se libró entre Bolivia y Paraguay, una guerra que aquí quizás en España la conozcamos poco, pero en Sudamérica es muy conocida y tiene mucha... Sí, probablemente es de las más largas y más sangrientas que ha habido en el siglo XX, que no hay muchas en Latinoamérica, de guerras entre diferentes estados. Quizás la más conocida sean las Malvinas, porque fue contra el Reino Unido, Argentina contra el Reino Unido, pero bueno, y duró poco, pero bueno. Una, yo diría, de las más importantes, si no la que más, la guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay. Además ocurrió en el periodo de entreguerras, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Que tuvo un impacto internacional notable, porque dejó patente la inutilidad de la sociedad de la Liga de Naciones y muchos que todos conocemos tomaron nota de ello. Efectivamente. Dijeron, bueno, si aquí no pasa nada, ¿no? Bueno, pues aquí quien les habla, John Constantine, antaño cazador y perseguidor de demonios. Quizás en otra vida un integrante de los tercios, allí en Flandes, con mi pica, mi coraza, mi honor y defendiendo mi reino en pos de un ideal, ¿no, Rubén? Así es, Santiago y cierra España. Efectivamente. Pues aquí y ahora da comienzo el Chupacabras, que ondee esa cruz de Borgoña al viento. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone.
Hoy, en la otra historia, contaremos para hablar de los tercios. Siempre se habló de los tercios como una infantería espectacular en campo abierto, pero hoy vamos a entrar en una, podemos decir, faceta poco conocida de los tercios, en la guerra de asedio. Y hoy, para esta faceta, entrar en este ámbito tan desconocido de los tercios, yo creo que tenemos a la persona más experta que podíamos encontrar. Tenemos con nosotros a Rubén Sáez Abad. Buenas noches, Rubén. Muchas gracias, lo primero, por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Bueno, pues tenemos aquí hoy a dos Rubéns, ¿no? Nuestro amigo, como siempre, compañero aquí en el campo de batalla, Rubén Villamor, y nuestro invitado, Rubén Sáez Abad, historiador militar. Nació el 2 de noviembre de 1978 en la ciudad de Teruel. Tras terminar la licenciatura en Humanidades, se doctoró en Historia en la Universidad Complutense de Madrid y obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. Con su tesis doctoral, La poliorcética en el mundo antiguo. Fue precisamente la investigación sobre estas técnicas y máquinas de asedio en la antigüedad la que le llevó a obtener el Premio Nacional de Defensa en 2004. Autor de incontables artículos y libros. Rubén, perdona que acorte tu bibliografía, porque podríamos estar aquí toda la mañana hablando de la cantidad de libros que tienes. Voy a hablar en cuanto al tema de asedio se refiere. Por ejemplo, las campañas del Duque de Alba en Portugal, 1402-1496, la batalla de Muret, artillería y poliorcética en la Edad Media, la guerra anglo-española, 1585-1604, el gran asedio a Malta, 1565, el sitio de Viena, 1529, la primera cruzada, el asedio de Barcelona, 1714, artillería y poliorcética en el mundo, atlas de los grandes asedios, la poliorcética en el mundo antiguo, los grandes asedios de las legiones romanas, de la fundación del Reino de Jerusalén a la Segunda Cruzada, y bueno, y un libro que tenemos aquí con nosotros, Ostende, el asedio más caro de la historia. Y bueno, un buen listado. Un buen listado, y ya te digo que ha cortado. Y de todas las épocas, porque a Rubén le da igual que sean las cruzadas, tercios o las guerras mundiales, que todo lo que se trate poliorcética. Yo tengo muchos de sus libros y vamos, es recomendadísimo. Y aparte, Rubén, que este se podemos decir el trabajo bibliográfico, pero luego donde más destacas es en el trabajo de campo, que has reconstruido infinidad de máquinas de asedio. De hecho, eres el encargado de gestionar el Museo de Máquinas de Asedio que está actualmente en Belmonte, ¿correcto, Rubén? Sí, el Trebuchet Park, que a día de hoy es el mayor parque de máquinas de asedio a escala real del mundo y que incluye 41 máquinas, tanto cristianas, musulmanas, renacentistas y sobre todo unas que son muy espectaculares y que creo que para gran público son muy interesantes, sobre todo por lo desconocidas, que son las máquinas orientales, chinas y especialmente coreanas. Se trata de un tipo de máquinas que no estamos acostumbrados a verlas en el cine y que creo que para gran público pues son muy curiosas, porque tenemos desde los primeros modelos de lanzacohetes, ballestas dobles, ballestas triples, o sea, máquinas que responden a un mismo principio, que al final la guerra de asedio es igual aquí en Europa que en Oriente, pero son diferentes soluciones a un mismo problema. Pues hoy en nuestro programa todo el mundo conoce los tercios españoles y su imbatibilidad en campo abierto, ¿no?, durante más de un siglo. Pero claro, cuando Carlos V se retiró a una vida tranquila y trascendental, le dejó, podríamos decir, una herencia envenenada en los Países Bajos a su hijo Felipe II. Y desde allí se empezó a desatar una rebelión que con pequeñas pausas duraría casi 80 años. Y claro, los rebeldes holandeses sabían que los españoles en campo abierto eran temibles y lo que evitaban a toda costa era enfrentarse con ellos en campo abierto. Por eso esa guerra de Flandes se convirtió en una guerra de sitios, de conquistas de ciudades, en los que las técnicas militares para el asedio y defensa de una ciudad se volvieron fundamentales. ¿No es así, Rubén? Sí,
Sí, lo cierto es que los asedios fueron mucho más numerosos, no solo en las guerras de Flandes, sino en todas las épocas históricas, tanto en el mundo antiguo como en la Edad Media. Las batallas al final constituyen pues acontecimientos excepcionales, porque hay que tener en cuenta que por mucho que a un ejército se le derrote en campo abierto, pues prácticamente lo que se tiene es el territorio que se ha conquistado en ese momento, ese territorio, ese campo de batalla. Pero para poder conquistar el territorio es necesario ir sometiendo una tras otra pues las principales plazas fuertes del enemigo. Por ejemplo, batalla más paradigmática que pudo ser, por ejemplo, la de Hattin, en la que fue derrotado el ejército cruzado y prácticamente diezmado, pero Saladino, para poder apoderarse de todo el territorio, tuvo que ir sitiando una tras otra todas las plazas fuertes. Y eso sucede en todas las épocas históricas. Hay que tener en cuenta que un reducido contingente militar pues puede hacer frente a la defensa de una plaza fuerte. O sea, puede ser, con un reducido número de tropas, puedes defender una plaza fuerte, no para combatir en campo abierto, pero la ventaja que ofrecen las murallas pues puede ser amortiguada aunque se disponga de pocas tropas. Y en el caso, por ejemplo, de la guerra de Flandes, evidentemente los rebeldes sabían que su principal baza fuerte era defender las plazas fuertes. Al final eso lo que obliga es a una guerra de desgaste continuado, porque por muy bien que se dé un asedio, pues siempre cuesta bajas al sitiador, y sobre todo lo que hace es inmovilizarlo durante bastante tiempo. Luego veremos qué tipos de técnicas se utilizan, porque al final se puede recurrir a muchísimas técnicas para poder tomar una plaza fuerte. No todo eran bloqueos prolongados en el tiempo. Hay una gran variedad de recursos, pero sí que es cierto que los asedios son mucho más numerosos, y gran parte de las batallas que se libran, además, están vinculadas con operaciones de sitio. O sea, se dan entre, por ejemplo, el ejército que está sitiando una plaza fuerte y el ejército de socorro que acude para intentar levantar el asedio. Eran muy pocos los bandos que se inclinaban por una batalla en campo abierto, pues porque por muy bien que se diera, siempre se sufrían pérdidas, aun logrando la victoria. Y esas pérdidas, pues al final esos soldados se necesitaban para los asedios. Los tercios, aparte de ser sitiadores, también fueron sitiados. Incluso antes de la guerra de Flandes tenemos varios sitios que, de hecho, uno comentas en tu libro, el gran asedio a Malta, por ejemplo, o el 529, el asedio a Viena, en el que los turcos estuvieron a punto de conquistar Viena, y podríamos decir que de cambiar toda la historia occidental. Y ahí en ese asedio a Viena había 700 españoles de los tercios defendiendo las murallas de Viena. Sí, lo cierto es que evidentemente los tercios no solo asediaban, sino que también evidentemente eran asediados. Fueron numerosísimas las operaciones, sobre todo también en Flandes, en las que se vieron obligados a defender las plazas fuertes que habían tomado. Tenemos pues asedios épicos también, por ejemplo, Castelnuovo. O sea, verdaderamente los tercios, a la hora de asediar eran un ejército poderosísimo, pero también la defensa que articulaban de las plazas fuertes, pues al enemigo le hacían muy complicado que pudiera tomar esas defensas. Por ejemplo, el caso de Viena o el caso de Malta, a pesar de un despliegue tecnológico descomunal por parte de las tropas turcas, con unas piezas de artillería de unos calibres desmesurados, pero claro, a pesar de ello consiguieron defender esas plazas. También hay que tener en cuenta que no solo se trataba de asedios estáticos, porque al final las estrategias defensivas de cualquier recinto amurallado
no pasaban solo por sentarte detrás de las murallas y defenderlas y esperar, sino que en muchos casos se tomaba o se ponía en marcha un planteamiento activo y ofensivo con salidas y con todo tipo de acciones para obligarle al enemigo a sufrir un desgaste considerable. Hoy, como hemos comentado, hablaremos de la guerra de asedio en los tercios, pero hablaremos principalmente de Ostende, porque siempre cuando se habla de Spínola, por ejemplo, que es podríamos decir, el que definitivamente acaba haciendo caer la ciudad de Ostende, siempre se emula Breda. Sí, siempre. De hecho, Ostende es muy desconocido. Y además, Ostende, en tu libro lo calificas como el asedio más caro de la historia. Entiendo, Rubén, que habiendo estudiado los asedios a lo largo de toda la historia del mundo antiguo, de la Edad Media y la Edad Moderna, al decir esto es que tuvo que ser un despilfarro tanto de medios, de hombres, de recursos y de tiempo también. Sí, lo cierto, bueno, hay asedios que son muy costosos, pero sobre todo el de Ostende fue costoso en lo que a pérdidas humanas se refiere, también en cuanto a coste económico, en cuanto a coste de munición. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, bueno, el asedio se prolongó durante 3 años y en ese asedio, pues, si nos atenemos a las fuentes, se produjeron 78.000 muertos entre los defensores. O sea, estamos hablando de unas cifras desmesuradas. De ellos, 58.000 serían soldados y se incluían pues en esa nómina 7 gobernadores, 15 coroneles, 29 sargentos mayores, 565 capitanes, 322 alféreces, 1.198 tenientes, 4.198 sargentos y casi 9.200 cabos de escuadra y 900 marineros. O sea, estamos hablando de unas cifras que ni siquiera en batalla campal se podían dar. Ese elevado número de bajas ni siquiera se daban en ese tipo de situaciones. Pero es que al bando sitiador, al ejército de los tercios, le costó entre 17.000 y 18.000 hombres también, incluidos 6 maestres de campo, 4 que eran de infantería española, 1 de italiana y otro de valona, y 250 capitanes. Y también resultaron heridos de gravedad otros tantos maestres de campo. Hay fuentes que le van a 40-50.000 las bajas de los sitiadores, pero no, eso son cifras desmesuradas y que están sobredimensionadas. Pero para que nos hagamos una idea también de la intensidad que alcanzaron los combates, sobre la ciudad fueron arrojadas 250.000 balas de cañón. O sea, estamos hablando de una cantidad de balas desmesurada. En la fase final era tanta la concentración de fuego sobre las murallas que una bala de cañón pegaba contra la que ya se había incrustado contra las defensas. O sea, era como jugar a las canicas o a la petanca. Pero también los defensores arrojaron sobre las líneas de sitio hasta 50.000 proyectiles. Otra cifra que también nos puede dar una idea aproximada de la dimensión de este asedio es que fueron 70 las minas que se labraron contra las defensas para poder derrumbarlas y otros tantos hornillos explosivos. La verdad es que es un asedio de una magnitud y de unas dimensiones. Claro, esto obligó a inmovilizar buena parte de las tropas que se encontraban destacadas en ese momento en Flandes durante 3 años para este asedio. Y bueno, al final fue un coste imposible de asumir. O sea, fue tal el precio a pagar por la conquista de Ostende que la Hacienda española se declaró en quiebra en 1607, o sea, varios años después. Y para que nos hagamos una idea también en cuanto a magnitud, solo durante el año en que estuvo al mando Spínola, al mando de las operaciones, se gastaron 2 millones de ducados en las operaciones. O sea, verdaderamente son magnitudes
hoy en día para nosotros son difíciles de baremar, pero sí que hace que sea un asedio de una magnitud y de unas consecuencias pues especialmente funestas para los tercios. Hay que decir que murieron matando, porque al final consiguieron tomar la plaza, pero a costa de pagar un precio pues quizás desmesurado y muy por encima de lo que valía esa plaza. Te has referido al coste económico, en vidas, sobre todo centrándonos en el campo de los tercios, pero bueno, también querría añadir la cuestión estratégica, porque también tiene un coste, podemos decir, algo elevado a nivel estratégico para los tercios, porque durante este asedio se pierde también la plaza de Rheinberg en 1601. Que bueno, los españoles rechazan un poco defender esta plaza, que creo que resistió un mes solamente, de julio a agosto de 1601, y bueno, la perdieron en favor de los holandeses cuando se rindió Luis Bernardo de Ávila. O sea que también sí, ganan Ostende, pero pierden otra plaza importante también. Y la esclusa también. La esclusa, es verdad. O sea, verdaderamente las pérdidas pues fueron muy elevadas. O sea, verdaderamente el hecho de concentrar todos los recursos disponibles en un único punto hizo que se tuviera que abandonar parte del territorio. Evidentemente el enemigo, en todos estos casos, cuando no estaba en condiciones de poder plantar cara en campo abierto o de tratar de levantar el asedio, pues su maniobra era atacar otra plaza para intentar presionar y conseguir que el enemigo se levantara el sitio o lo aflojara para acudir en socorro del objetivo que se había atacado de nuevo. O sea, verdaderamente se juega una maniobra de distracción. Si no se puede derrotar al enemigo, al sitiador, pues se le obliga a intentar distraer sus fuerzas, parte de sus fuerzas, para poder aflojar el asedio. Claro, en este caso no se distrajeron parte de las tropas porque se necesitaba hasta del último de los hombres, y eso se saldó pues con la pérdida de otras plazas casi de similar valor, con lo cual lo cierto es que lo logrado pues no compensaba lo que se perdió, y sobre todo el coste. Claro. En 1598 muere Felipe II, a su hijo Felipe III le deja todo en herencia, salvo los Países Bajos, que se la deja a su hija Isabel Clara Eugenia y a su futuro esposo, el archiduque Alberto. El archiduque Alberto, en el 2 de julio de 1600, fue derrotado por Maurice de Nassau y Francis Vere, que se encargaba de las tropas inglesas, en la primera batalla de las Dunas, que eso tácticamente no tuvo un gran coste, porque realmente lo que querían los rebeldes era cortar a los corsos españoles, conquistando las plazas costeras, Dunkerque, para que dejasen de entorpecer el comercio holandés. O sea que, pero fue una victoria moral, porque los tercios hasta ese momento no habían sido derrotados en ningún momento. Y eso quizás fue lo que provocó podemos decir, esa mancha en su currículum al archiduque, lo que intentó pues resarcirse de esa derrota y lanzarse a este asedio contra Ostende para, podemos decir, resarcirse de esa derrota, que Ostende, podemos decir que por sus defensas naturales y por sus defensas arquitectónica era inexpugnable. Un infierno acuático de Sí. charcas, pantanos, canales, o sea... Podemos decir que se fue a por lo más difícil, como para lavar su honor, ¿no? El prestigio El perdido. prestigio, sí. Bueno, lo cierto es que Flandes, para quien no lo ha recorrido, es un escenario difícil de entender. Yo he tenido la suerte de recorrerlo y la verdad es que es un clima envenenado. Es un clima, una humedad enorme, clima horrible y la verdad es que complicado a la hora de plantear cualquier combate, pero no solo Ostende.
todos los Países Bajos son muy, muy similares. Por ejemplo, Breda, el entorno de Breda también está lleno de lagunas, de humedad. Verdaderamente es todo muy complejo. Claro, una de las claves de todas las operaciones en esta región es el control del medio acuático por parte del enemigo. En ningún momento las flotas y las unidades navales españoles estuvieron a la altura de lo que se necesitaba. Y hay que tener en cuenta que el asedio de una plaza fuerte que tiene frente naval y que no se controla el mar, pues se puede prolongar indefinidamente. O sea, tenemos, por ejemplo, el asedio más largo de la historia, que fue el asedio de Ceuta, que se prolongó durante 34 años. Pues porque los sitiadores no fueron capaces de cortar el medio acuático y podía ser abastecida desde la península. O sea, que verdaderamente ahí fue una de las claves. Lo ideal era recurrir en estos casos pues a la estrategia de bloqueo, que es, por ejemplo, lo que se utilizó en el asedio de Breda, pero eso es factible cuando es posible bloquear toda la ciudad a lo largo de todo su perímetro. Pero en el caso de Ostende, que no se podía bloquear y podía ser abastecida continuamente de tropas, eso explica el elevado número de muertos entre el bando defensor, porque cada vez que se necesitaban refuerzos, pues acudían refuerzos hasta la plaza. Sí, O sea, ahí no hubo ningún problema para seguir abasteciendo la plaza. De hecho, no fue una batalla campal, pero en torno a Ostende los dos bandos concentraron todas sus tropas y echaron el resto, los sitiadores reforzando las líneas de sitio, intentando tomar posición a posición, y los defensores trasladando continuamente tropas para suplir los caídos en combate. No, aparte que es que además los holandeses, también apoyados por los ingleses, constantemente enviaban barcos, que a veces entraban más de una decena de buques en un solo día. Y bueno, y es que es muy curioso, porque es que la población tenía unas raciones normales, sobre todo al principio del asedio, unas raciones normales de tiempos de paz. Había siempre víveres, se podían traer municiones, se evacuaban heridos con normalidad para traer a refuerzos sanos, claro, que es una cosa increíble, que es imposible rendir a esta plaza por agotamiento, a pesar de lo que pasa, por ejemplo, en Breda, que bueno, que Spínola ahí en el pantano este de Backpolder, pues bueno, pone una serie de estacas, barrena barcos, pero bueno, es que Ostende era prácticamente eso, imposible. Estaba abierta constantemente al mar. De hecho, los sitiadores tenían más carencias que los propios sitiados. Es que parecían los sitiados ellos, Sí, era una cosa... tenían más falta de increíble. recursos, porque en aquella época el Reino de España tenía muchísimos frentes abiertos con el Imperio Otomano, con Inglaterra. De hecho, hace unos años había incluso habido una rebelión en las Alpujarras, que todo eso hacía que los recursos humanos y recursos materiales escaseasen. En cambio, como decís, en Ostende entraban constantemente flotas y flotas de borcas, incluso sin ningún control, claro, además. incluso evacuaban hasta los propios muertos para que No hubiera epidemias. efectivamente, Sí. podríamos decir, estaban de lujo comparados con los sitiados, con los sitiadores, que carecían de recursos muchas veces más que los sitiados. Bueno, fue muy complicado poder, evidentemente tomar una plaza por la fuerza siempre resultaba mucho más complicado que recurriendo pues al bloqueo, pues también al asalto por sorpresa, que los asaltos por sorpresa pues es otro elemento que es muy curioso y muy peculiar y que en la Guerra de Flandes también se practicó muchísimo, con ejemplos destacadísimos. Pero claro, tomar una plaza del tamaño de Ostende, con unas defensas tan excepcionales como las de Ostende, y que siempre tuviera una guarnición casi equiparada numéricamente con los que tenían el campo contrario en el campo de los sitiadores, pues la verdad es que es complicado. Ostende fue necesario tomarla a viva fuerza, ir tomando una tras otra todas las posiciones defensivas hasta que fueron completamente arrasadas. O sea, verdaderamente el entorno de Ostende quedó
completamente arrasado, ya no quedaba ni tierra para terraplenar. En un momento dado hubo que recurrir incluso a la tierra de los cementerios para terraplenar. Muchos soldados que morían los echaban en las brechas para taponar de parapeto. O sea, verdaderamente es un caso de asedio quizás excepcional para lo que fue la guerra de Flandes. De hecho, Rubén, cuando ya se toma la ciudad y entran, podríamos decir, el archiduque con su esposa, Isabel Clara Eugenia, al ver lo que dices tú, que había quedado totalmente arrasada la ciudad, o sea, quedaron escombros humeantes, la mujer se echó a llorar como diciendo, bueno, aquí no hay... Era como el infierno de Dante lo que quedaba allí, lo que has dicho tú. Incluso se había usado a los cadáveres ya para usarlos como para tapar las grietas. O sea, tuvo que ser una cosa dantesca, como como el mismo infierno. Sí, lo cierto es que generó bastante efecto. Claro, hay que tener en cuenta que los supervivientes estaban completamente demacrados. Había cadáveres, cientos de cadáveres ya insepultos en los parapetos. No había prácticamente ningún edificio que se encontrara en pie. La descripción es bastante dantesca, porque se dice, una descripción contemporánea a los hechos habla de que no había iglesias, casas, baluartes, bastiones ni murallas, nada excepto una vaga y confusa masa de ruinas. A raíz de esa entrada, Spínola condujo a sus huéspedes imperiales por los bordes de volcanes apagados, en medio de cementerios excavados, a través de lodazales que fueron en otro tiempo fosos, sobre montículos de arena y vastas masas informes de ladrillos y mampostería que habían sido fuertes. Se esforzó por señalar los lugares donde había estallado las minas, donde los rebelines habían sido tomados al ataque, donde los asaltantes habían tenido éxito y donde habían sido sangrientamente rechazados. Pero todo ello era una escombrera detestable y repugnante. No había viviendas humanas, tugurios ni casamatas. Los habitantes habían excavado madrigueras en la tierra, como criaturas irracionales de pantanos y bosques. A cada paso, las calaveras insepultas de valientes soldados muertos por la causa de la libertad daban con una mueca su bienvenida a los conquistadores. Y esa es la imagen que se encontró Isabel Clara Eugenia. Y bueno, las fuentes hablan pues de que lloró a la vista de aquel espectáculo, porque lo cierto es que tenía que ser un espectáculo dantesco. Cadáveres insepultos, algunos a mitad pudridos, esqueletos, el lodo... no parecía una ciudad. Claro, y luego aparte del coste de conquistarla, luego el coste de reconstruirla, porque claro, si luego quieres mantener esa plaza, tendrás que volver a rehacer parte de esas fortificaciones, por lo menos. Claro, es que realmente no conquistan Ostende, conquistan las cenizas. Claro, claro, es que luego es... Claro que todo esto es, podríamos decir, por una cuestión de honor, porque las defensas de Ostende, como hemos dicho, tiene un frente acuático donde podía estar siendo nutrida constantemente, luego varios frentes que estaban cortados por varios canales que impedían el acceso y luego por pantanos. Entonces era una ciudad inconquistable, pero claro, para limpiar ese honor el archiduque empezó esta campaña cuando realmente lo más lógico hubiese sido usar esos medios para conquistar otras plazas o hacer otras cosas, pero no estar quizás tanto tiempo, porque al final se fue conquistando porque las obras de ingeniería fueron enormes a la hora de incluso cerrar los accesos de los barcos enemigos, y al final realmente los sitiados fueron derrotados porque ya no tenían espacio físico donde estar, porque lo habían ido conquistando los sitiadores poco a poco. Y no era una ciudad muy grande, era 1 kilómetro cuadrado, nada más o menos. Bueno, lo cierto es que este tipo de combates, claro, obligan a un desgaste. Y bueno, ¿qué sucede el día después? Pues en muchos casos, cuando la ciudad queda en ese estado, queda como ciudad de nadie, porque al final la guerra debe seguir. Si la guerra continúa y se consigue doblegar la resistencia del enemigo, pues se procede a la reconstrucción. Pero si no, no tiene mucho sentido proceder a la reconstrucción, porque devolver una ciudad en ese estado a que cuente con un sistema fortificado de nuevo como el que tenía
supone años de trabajo y la guerra no tenía esos plazos. La guerra obligaba a seguir conquistando plazas, de ahí que se intentara recurrir a otras estrategias como el bloqueo, para intentar que las ciudades tomadas pues llegaran en buen estado o en un estado medio aceptable y pudieran ser conquistadas en un estado aceptable. Una ciudad que queda completamente destruida no sirve de nada. Es una ciudad que se elimina y que ya no resulta útil ni para un bando ni para el otro, pero que a corto plazo es imposible su reconstrucción. Pues durante 2 años el archiduque, junto a un poderoso ejército, va intentando hacer infraestructuras para sitiar la ciudad y que caiga, pero también hay que hacer infraestructuras defensivas por si viene un ejército de socorro. Incluso estuvo una vez a punto de caer Ostende, porque lo que no habían conseguido las balas de cañón lo consiguió el tiempo que comentas, Rubén, este tiempo tan angosto y tan terrible que hay en esa zona. Pues hubo una tempestad que hizo que parte de las murallas de Ostende se agrietasen y cayesen. Lo que pasa es que los sitiados utilizaron una argucia, porque si en ese momento las tropas del archiduque se hubiesen lanzado al ataque, la ciudad hubiese caído, pero empezaron una negociación que sabían que era una negociación falsa para conseguir un tiempo precioso para, en esos días que duraron las negociaciones, reconstruir esa parte que la tempestad, esa parte del recinto amurallado que la tempestad se había tragado. Sí, y le metió la bola Francis Vere al archiduque. Sí. Ganó tres días de tiempo esenciales, ¿no? Esenciales, efectivamente, porque luego cuando lanzaron el ataque fue un desastre para las tropas españolas que además que siempre cuando había que lanzar un ataque, siempre los tercios españoles querían ir por delante para llevarse ese honor, pero claro, los que iban por delante eran los que se llevaban, podemos decir, el hierro candente de los mosquetes y de la metralla que lanzaban los cañones. Entonces eran los que más bajas tenían. Y tuvieron muchísimas bajas en ese intento de tomar la ciudad por la fuerza, en que cayeron muchos hombres y de gran valía, que luego esos hombres eran difícilmente reemplazables por la calidad de tropa que se había perdido. Bueno, los holandeses y los ingleses, pues en su línea habitual, faltando a su palabra y honor, tampoco es nada excepcional. Para un soldado de los tercios o para un mando de los tercios, que el honor lo era todo, pues resulta a veces difícil de entender cómo el enemigo faltaba a la palabra dada, porque al final el honor lo era todo. En ese sentido, pues sí que era habitual que hicieran cosas de este tipo. Pero bueno, ahí creo que quien queda retratado es quien falta la palabra. Pero sí que es cierto que ahí tuvieron la oportunidad de haberlo conquistado y no sé si se dejó tanto engañar, porque al final quien te engaña es el responsable, no tú que te dejes engañar, fiándote de la buena voluntad del enemigo. Lo cierto es que siempre se acordaban los pactos y sobre todo las capitulaciones y todo este tipo de acuerdos estaban muy bien reglamentados y seguían unas pautas bastante precisas, con lo cual el faltar a esa palabra hacía que los sitiadores dispusieran del derecho moral para pasar a cuchillo toda la guarnición una vez de la plaza fuera tomada. Nadie vería mal que fuera pasada a cuchillo toda la guarnición por haber faltado a su palabra. Sí, bueno, de todas formas aquí es muy decisivo porque esto justamente sucede al principio, el primer año del asedio, y es que en estos 3 días que son del 23 al 26 de diciembre que hay negociaciones, los defensores meten 900 refuerzos de zelandeses, que bueno, es que gracias a esto en el asalto que van a hacer los tercios no van a poder conquistar la plaza y bueno, se va a alargar esto pues casi 3 años. Y en este contexto, que llevamos 2 años ya con
podríamos decir, no hemos avanzado gran cosa, aparece un personaje, pero que es un personaje espectacular desde mi punto de vista. Ambrosio de Spínola, junto a su hermano Federico, aparecen en el escenario para dar un nuevo aire a toda esta operación, ¿no? Sí, Spínola es un gran estratega, es un gran estudioso, porque al final aquí se necesitaba de un gran estratega, sobre todo que sistematizara un poco las tácticas, porque sí que es cierto que se habían utilizado numerosos recursos, se habían hecho diferentes intentos, pero había sido un poco caótico porque los fuertes se apoyaban, pero no, o sea, había que optimizar esos recursos porque no se habían optimizado. O sea, y de ahí que Spínola dude si hacerse cargo del asedio, pues porque necesita pensarlo. O sea, se han conseguido pocos resultados hasta ese momento. O sea, es un ofrecimiento suculento, pero también envenenado. Porque para ello, antes de tomar una decisión, Spínola primero lo que hace es recorrer las obras, o sea, recorrer todas las obras que se han erigido hasta ese momento. Lo hace acompañado de Jacobo Franceschi y Pompeyo Giustiniano, que son dos experimentados oficiales, y él quiere pues saber cómo está todo antes de embarcarse en un proyecto que puede tirar por tierra todo su prestigio. Una vez que ha revisado todo, pues él decide que sí que puede hacerse cargo y que quiere hacerse cargo. Lo que sí que pide es que se le dé el mando absoluto de todo. O sea, que no haya ninguna interferencia externa en las operaciones. O sea, hay de libertad para poder modificar lo que se ha erigido hasta ese momento, en la medida que él considere oportuno. Claro, el archiduque no le puede negar nada, pues porque es la última esperanza de que Ostende pueda ser tomada. Pero sí que es cierto que su llegada pues sí que supone un impulso, pues porque por fin se empieza a ver cierta claridad a la hora de diseñar las estrategias. En las madrugadas de los miércoles abre la puerta al chupacabras. Y además, Spínola venía de una familia de banqueros, que eso era algo harto importante en la guerra de Flandes, porque muchas veces, aunque tú tenías un ejército, como no eras capaz de pagarle, que es lo que le pasaba a la monarquía hispánica, tantos recursos que tenía, pero tantos frentes abiertos por diferentes sitios, pues esos recursos, conforme venían los grandes galeones cargados de oro de las Indias, prácticamente iban a pagar las deudas que se tenía. Entonces, Spínola tenía el suficiente prestigio al ser de una familia de banqueros y suficiente capital económico para montar un ejército y pagarlo, que parece complicado, pero él lo hizo. De hecho, muchas veces en las tropas españolas lo que hacían era formar ejércitos, que al final estos ejércitos se pasaban al enemigo porque no les pagaban. Entonces el enemigo te pagaba y encima te pagaba mejor, pues dices, oye, pues mira, me voy, sobre todo con las tropas extranjeras. Eso nunca pasaba con las españolas. Las españolas lo que solían hacer era amotinarse, pero que también era un problema, porque por ejemplo la batalla de las Dunas, las que podíamos decir que puso esa mota en el honor del archiduque, días antes el contingente español se había amotinado y tuvo que ir ahí el archiduque a hablar con ellos para negociar, oye, mira, tal, para que dejasen el motín y se lanzasen contra el enemigo. Entonces, esto lo solucionó Spínola porque vino podríamos decir, con un cheque en blanco, con una chequera, pagó bien a las unidades, las alimentó bien. Entonces la moral de la tropa subió exponencialmente. Claro, tú eres un ejército que no estás prácticamente comiendo una ración que mal comes. No, llevas 2 años sin cobrar.
Pues claro, ¿qué moral tienes tú para jugarte la cabeza que te la vuele uno de los defensores con una bola de cañón? Pues eso lo solucionó Spínola. Y aparte su hermano, Federico, también tenía una visión en que había que ganar también la guerra por mar, recortar los recursos de los holandeses a través del mar. Y es lo que hizo. Él se lanzó al mar a luchar y a cortar ese comercio contra los holandeses. Entonces esto fue un impulso y un aire fresco a esta campaña que pues lo que no se había avanzado en 2 años empezó a verse con claridad, pues que sí, que efectivamente Ostende podía caer. Sí, claramente, pues al final la guerra es dinero, la guerra es cara. Es un negocio, pero también es un negocio caro. Y hay que tener en cuenta que mantener movilizado un ejército de varios miles de hombres que coman todos los días, que cobren, mantener también la provisión de municiones en estado óptimo, porque al final si se hace un esfuerzo para intentar provocar el colapso de las murallas a base de fuego de artillería y llega un momento en el que empiezan a escasear los proyectiles, pues se puede tirar por tierra todo el esfuerzo que se ha hecho hasta ese momento. Y evidentemente pues uno de los problemas que muchas veces tenían los tercios era la falta de dinero. Claro, eso se plasmaba pues en muchos casos en deserciones, en motines y sobre todo que un soldado bien comido y bien pagado pues rinde más que uno mal comido y mal pagado, evidentemente. Y es que la economía de guerra es que lo era todo en esta época, ¿no? No sé, a lo mejor si lo conoce Rubén, hay un dicho de Adolfo de Suecia en esta época que dice: el arte de la guerra consiste en los que mejor mantengan en pie a sus ejércitos respecto de sus posibilidades. Y quizá esto era un poco Spínola con los tercios. Y es que habría que decir también que es que los tercios, aparte, eran una ciudad realmente, porque le llamaban las ciudades errantes o las ciudades moribundas, porque no solo eran soldados, eran todos esos animales que les acompañaban, caballos, mulas, cabras, los carros, los bagajes y, ojo, los civiles, que había miles de civiles, venían familias con ellos, mujeres, niños, se traían a todos sus criados, vivanderos, había comerciantes. Estaban también los famosos mochileros, niños de 8 a 14 años que normalmente actuaban como porteadores y hasta tenían sus propias prostitutas. A veces había hasta 8 por cada 100 soldados. O sea, realmente era mantener una ciudad móvil en pie, en este caso frente a un asedio. O sea, realmente la economía lo era todo y quizá Spínola, como descendiente de banqueros, pues quizá fue la mejor apuesta, el mejor gestor en aquel momento. Sí, al final en muchos casos los mandos del ejército no tenían tanto que tener cualidades militares especialmente excepcionales, pero sí que tenían que ser buenos gestores y buenos líderes que gestionaran muy bien los recursos, porque al final la guerra es una guerra de recursos. Hay que ser buen gestor para que los víveres afluyan en tiempo y forma, las municiones, o sea, verdaderamente para que todo esté bien gestionado. Al final la gestión lo es todo y una clara organización a todos los niveles. Sí, y además a Ambrosio Spínola, como has comentado, Rubén, era un gran estudioso de la poliorcética y además trajo ingenieros que realizaron numerosos proyectos que se llegaron a plasmar en el terreno, que luego quizás no funcionaron porque las cosas son más fáciles en papel que luego una vez hechas. Por ejemplo, pontones enormes que se podían acercar a las murallas y hacer que por ahí pasasen un gran número de soldados a la vez. Lo que pasa es que luego, claro, esos pontones eran imposibles de mover por ese terreno pantanoso y tan abrupto, claro, porque habría que haber allanado el terreno para que esos pontones llegasen, pero claro, allanar el terreno era imposible en esa zona, y más con los defensores tirándote de todo desde las murallas. Incluso se hicieron también una especie de barcazas artilladas, pero que no llegaron a usarse, claro, porque una barcaza de ese tipo tenías que tener, pues a lo mejor 100 o 200 barcazas de ese tipo para tener una potencia de fuego que pudiese hacer frente a la flota holandesa que venía y a las defensas también de la ciudad que daban de cara al mar. Pero se hicieron varios proyectos
lo que sí se denotaba que había un aire fresco, que se buscaban maneras de cómo plantear la guerra con las menos bajas posibles. Y en este caso el dinero, podríamos decir, no importaba. Lo que primaba más para Spínola era las vidas de sus soldados. De hecho, él fue herido en el brazo siendo testigo de cómo iban las obras, porque él era un gran teórico, pero él supervisaba personalmente cómo tenían que ser las obras y cómo debían de hacerse, hasta tal punto que desde las murallas un mosquetero le disparó y le hirió en el brazo. O sea que el hombre era aparte de estudioso, tener dinero, y aparte el hombre tenía valor y quería estar supervisando esas obras y esas construcciones de las fortificaciones para cerrar el asedio a pie de obra, podríamos decir. Sí, fueron numerosos los intentos para tratar de construir elementos, como has dicho, pues pontones de grandes dimensiones. Bueno, alguno, pues por ejemplo, se terminó rompiendo las ruedas, se terminaron rompiendo a la hora de desplazarse también barcazas. Este tipo de soluciones sí que eran muy comunes durante el periodo medieval. También en algún otro caso, en algún otro asedio se han utilizado este tipo de elementos. Por ejemplo, uno de los últimos usos, si no es el último, de una torre de asedio, pues lo utilizaron los turcos en el sitio de Malta en 1565. Son intentos de buscar nuevos mecanismos, nuevos elementos, ingenios que puedan desatascar un asedio, no a la desesperada, pero sí que, claro, hay que tener en cuenta que desplazar un pontón bajo el fuego de la artillería enemiga, pues es una tarea harto complicada, aunque estuviera construido con vigas gruesas y con elementos bastante rotundos y bastante poderosos. Pero bueno, al final este tipo de elementos pues son intentos pues de buscar una solución a un problema. Desde luego pues fueron diseñados por ingenieros, sobre todo por el grupo de ingenieros italianos que se llevó consigo Spínola, porque al final a partir de este momento los asedios eran asedios de ingenieros. O sea, al final se trata, y ya durante los siglos siguientes, de intentar acumular la mayor cantidad posible de ingenieros y de técnicos especialistas, pues para poder encontrar multitud de soluciones. Y al final cada vez más la guerra de asedios era una guerra de ingenieros, de intentar acumular ingenieros en el campo sitiador, pues para poder batir y para poder construir las obras que se necesiten. A mí uno de los inventos que más me gustan, que lo ha dicho antes John, ha sido la plataforma esta flotante con cañones, que creo que la fabrica el ingeniero Pompeo Targone. Este se llegó a construir una, ¿no? Lo que me parece que no se hundió antes de entrar en combate o algo así, no sé si me equivoco, te lo pregunto. Sí, intentar desplazar ese tipo de barcas artilladas por los canales próximos a la ciudad que servían de foso, pues la verdad es que supone desplazarla pues a pocas decenas de metros de la artillería defensora, que era bastante poderosa. Teniendo en cuenta eso, pues era muy complicado que, aunque hubiera conseguido operar, hubiera podido resultar efectiva, porque tampoco llevaban tantas piezas de artillería como para poder ser resolutivo. Rubén, cuando hablamos, por ejemplo, que hemos hablado antes de la cantidad de disparos y de balas de cañón que se lanzaron tanto por parte de los sitiados como de los sitiadores, claro, yo me pregunto, un cañón de la época tendría que tener una vida útil. Quiero decir que incluso los propios cañones, si están constantemente durante 3 años disparando sobre las murallas, habrá un momento que ese cañón deje de ser funcional, ¿no? Que tendrá que ser reemplazado por otro, lo cual incrementa, aparte de la artillería que estás gastando, incrementa el gasto, porque tendrás que traer otro cañón nuevo, porque supongo yo que un cañón tendría que pues ir renovándolo con el tiempo, ¿no?
Bueno, los cañones evidentemente tienen una vida útil, sobre todo el principal problema es que entre disparo y disparo pues se le sometan a un estrés máximo, no se deje el tiempo suficiente para poder enfriar. Yo tuve la suerte de ver un cañón, lo que se llama desfogonado, o sea, reventado. Lo vi en el castillo de la Cabaña, en La Habana, y la verdad es que es impresionante. O sea, puedes pensar lo que le pudo suceder a los que había alrededor cuando estaban operándolo, porque estaba abierto como una lata de sardinas. Hay que tener en cuenta que en el momento en el que se someten los cañones a mucho estrés, pues evidentemente también podían reventar y no era una cosa. Y luego los que eran alcanzados por el fuego enemigo, o sea, no solo los que se revientan y se rompen por el uso, sino que muchos de los cañones de los sitiadores también resultaban dañados por el fuego de contrabatería. Sí, y bueno, decir precisamente que respecto a esto de cañones que por su excesivo uso explotan, estallan, bueno, el turco Mehmed II estuvo precisamente a punto de morir porque le reventó muy cerca uno de estos cañones en el asedio de Constantinopla de 1453. Por tanto, no era algo descabellado que pudiese pasar accidentes de estos tipos. Como hemos comentado antes, uno de los problemas que había al poner un ejército tan grande era que mientras lo tenías inmovilizado podían caer otras plazas. Y en el caso, por ejemplo, de la Esclusa, que era una plaza en manos españolas que podíamos decir que era similar en utilidad estratégica que la de Ostende, pues cayó con muchísima facilidad, comparado, claro, lógicamente con Ostende. De hecho, esa sí que fue una plaza tomada y que luego inmediatamente tomada fue utilizada. Se capturaron incluso dentro de la propia plaza 10 galeras y un montón de bagaje, gran botín, numerosos cañones. Claro, es curioso que esta caiga de esta manera tan fácil. De hecho, intentó Spínola dejar el sitio con los efectivos suficientes para mantener el sitio. Claro, no, después de casi 3 años no podías irte con todo el ejército para intentar ayudar a la Esclusa, pero claro, cuando un ejército sitiador hace ya la obra de ingeniería tanto para encerrar a los sitiados como para prevenir el ataque de un ejército de refuerzo, era entonces prácticamente, Rubén, imposible romper un cerco de una ciudad, si ya estaba, podríamos decir, el cerco finalizado, ¿no? Bueno, la clave de que Ostende tardara tanto en ser conquistada y la Esclusa tampoco, es que Ostende pudo ser abastecida de forma continuada, mientras que las tropas que defendían la Esclusa no recibieron ningún socorro. Ahí tenemos la clave de por qué esa diferencia entre un asedio y el otro. Claro, hay que tener en cuenta que cuando una plaza quedaba bloqueada, pues era muy complicado poder romper esas líneas de bloqueo. Normalmente lo que construían los sitiadores era lo que se llama una línea de circunvalación para aislar la ciudad del exterior, y si se presumía que iba a acudir un ejército de socorro en socorro de la plaza atacada, pues se hacía una obra de lo que se llama de contravalación, que es un segundo recinto. Para que nos hagamos una idea, en el asedio de Breda, que es quizás el más paradigmático porque ese sí que se basó en la estrategia de bloqueo, las obras de circunvalación tenían 22,7 kilómetros de longitud y las de contravalación 39 kilómetros. Y esas dos líneas defensivas contaban con hasta 37 fuertes, 96 reductos y 45 baterías de artillería. Y los cuarteles de los sitiadores quedaban entre esas dos líneas. O sea, en un caso así, pues es muy complicado poder romper dos líneas, porque eso supone barrer al ejército sitiador completamente. Y eso que, bueno, que en Breda, que además estaban muy poco separadas las líneas, creo que eran 30 metros entre la de contravalación y circunvalación, 300 metros. En algunos puntos sí, en otros estaban más alejadas, pero sí. Pues durante el tiempo que dura el asedio,
el hermano de Ambrosio, Federico, fallece luchando contra los holandeses en el mar, precisamente para evitar ese flujo continuo de refuerzos y al final lo que se tiene que hacer es prácticamente lo que hemos dicho, dejar en cenizas Ostende para poder conquistarla, y se usaron, como hemos dicho también al principio, 70 minas, que las minas, Rubén, consistían en hacer un túnel, ¿no? Y 70 minas y otros tantos hornillos. claro, ¿y qué diferencia también los hornillos que sean como una mina de menos potencia? Sí. O... son otro tipo de excavaciones. Al final la mina lo que consiste es en hacer un túnel desde la posición de los sitiadores, un túnel bajo tierra, hasta llegar hasta donde se encuentran las murallas, la cimentación de las murallas. Ahí se colocaba una carga explosiva y se hacían saltar por los aires. Pero bueno, muchas veces también los defensores hacían contraminas, o sea, aparte de la contramina para buscar la mina y poder y tratar de impedir que el sitiador progresara, en algunos casos los defensores lo que hacían era minar sus propias murallas. Entonces, cuando un ejército lanzaba su ataque o intentaba escalar las murallas después de haber abierto brecha, se encontraba el ejército sitiador que cuando la columna estaba a mitad de entrar, los defensores explosionaban las minas, la hacían saltar por los aires y se llevaban por delante a toda la columna de ataque. Y aparte, Rubén, lo que has comentado, también los sitiados muchas veces lo que hacían era, para evitar esas minas, hacer un túnel desde la parte suya para intentar, que claro, yo supongo que sería como encontrar una aguja en un pajar, buscar un túnel para con ese túnel encontrar dónde están las obras, y en ese momento se hacía una especie de batalla campal dentro del túnel, ahí con quinqueles, con velas, que tenía que ser espectacular. Y otra cosa que también me parece curiosa era la manera de detectar cuando se hacía un túnel para una mina, que me recuerda mucho a la película de Parque Jurásico, ¿no? Cuando está el vaso ese así en el coche y se ve como va vibrando el agua, pues los defensores usaban eso, ponían cubos de agua para notar dónde se estaban haciendo las excavaciones, porque vibraban. Incluso otra cosa más curiosa, tambores con guisantes, que los tambores eran muy finas las membranas, y con el vibrar de las obras hacían que esos guisantes saltasen y podían detectar dónde estaban haciendo una túnel para construir una mina. Pero claro, tú ponte a construir un túnel y a ver cómo tienes la suerte de encontrar justo el túnel y liarte ahí a espadazos en 1 metro cuadrado. Tenía que ser espectacular eso. Hubo en ocasiones podríamos decir, combates subterráneos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, era muy habitual. En todos los asedios en los que se utilizan minas y contraminas se libraba una batalla en superficie y una batalla debajo de tierra, porque al final, si el sitiador conseguía imponerse, pues podía tirar o volar por los aires buena parte de las defensas. De ahí que hubiera un esfuerzo considerable por neutralizar las minas, porque eran mucho más letales que el fuego de artillería. Y en el caso de Ostende, las minas tendrían una dificultad añadida, más que nada por el terreno, que eran arroyos, pantanos, un suelo arenoso, húmedo, o sea, debía ser un doble o triple esfuerzo, además. Bueno, en todos los sitios donde hay agua, pues y está muy muy alto el nivel freático, pues lo cierto es que es mucho más complicado la excavación de minas, muchísimo más. Y finalmente, después de un año trabajando Spínola en el asedio de Ostende, como hemos dicho, combinado, usando minas, lanzando tal cantidad ingente de proyectiles, habiendo perdido plazas por no levantar el sitio, la ciudad cae más por agotamiento o cae más porque ya realmente no hay terreno donde los defensores puedan seguir luchando o sea, que ya no había un palmo de terreno que podíamos decir defender, porque poco a poco iban cayendo todas las fortalezas, todos los baluartes donde estaban escondidos o se protegían los defensores, que ya llega un momento que la ciudad tiene que caer porque ya no queda terreno para que defender prácticamente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en Ostende? Sí, lo cierto es que al final se consigue
destruir el sistema defensivo completo. O sea, la ciudad se toma porque Ostende queda completamente arrasada. Todos los baluartes, todas las posiciones defensivas, no queda ninguna posición tras la que esconderse. Al final se termina cayendo porque las defensas se han arrasado y la guarnición ha seguido retrocediendo y no tiene dónde retroceder porque ya no queda nada que defender. Y al final del sitio, ¿se tomó venganza de esa argucia o al final Spínola, podemos decir, fue una rendición en la que se respetó la vida de la guarnición defensora? Bueno, al final este tipo de asedios, pues al final terminaron rindiéndose, y se les permitió salir. O sea, resulta curioso, pero Spínola se comportó pues con una magnanimidad quizás por encima de lo lógico. Porque bueno, al final también necesitaba conquistar la plaza, o sea, la ciudad estaba arrasada y quizás no hubiera podido resistir mucho tiempo, pero en el caso de llevar a cabo un asalto contra los muros, los defensores habrían muerto matando, o sea, hubiera sufrido todavía más bajas que de las que había sufrido hasta ese momento. O sea, el asalto, por muy bien que se diera, siempre podía costar miles de soldados. Hay que tener en cuenta que en ese momento todavía quedaban entre 4.000 y 4.300 hombres dentro de los muros. Y lo que hizo Spínola pues fue permitirles salir con armas y bagajes, con las mechas encendidas, con 2 piezas enganchadas, que esos son signos de que se ha comportado con valor. Claro, ese trato pues se les concedió pues porque todavía quedaban víveres en abundancia como para seguir con la resistencia y las tropas y las provisiones pues eran todavía suficientes para poder seguir resistiendo, aunque las murallas habían quedado completamente arrasadas, pero sí que seguían quedando tropas y víveres, con lo cual si se hubiera intentado ese asalto por la fuerza, seguramente podría haber sido tomada por la fuerza en el último momento, pero esos 4.000 defensores igual habrían ocasionado otros 4.000 muertos en el campo sitiador, con lo cual era un peaje que no había ya que pagar, porque después de la pérdida de la esclusa lo que menos quería Spínola era seguir sufriendo bajas, sufrir todavía más pérdidas humanas de las que había sufrido. Y aparte que esto de obtener un botín tampoco habría ya mucho que obtener, no tiene sentido tomar una fortaleza al asalto. Sí, bueno, luego te vas a lucrar, sí, pero con lo poco que quedaba de la urbe tampoco valía la pena realmente sacrificar todos esos hombres. Bueno, hay que tener en cuenta que como los defensores controlaban el medio acuático, ya habían evacuado vía naval todo. Toda la riqueza, las arcas, todo habrían incluso sacado ya. Incluso los cañones, prácticamente. Entiendo yo que ahí no quedaría nada de que pudiese aprovechar el ejército enemigo. La tropa no podría saciar nada. De artillería. Sí, o sea, el botín aprendido fueron 30 piezas de artillería. Para una plaza de esa envergadura, 30 piezas de artillería no es nada. O sea, fue evacuado todo vía naval cuando ya se presumía que la plaza iba a caer. Se evacuó todo vía naval, solo quedaban los soldados, los víveres y esas 30 piezas de artillería. Entonces, no había ningún elemento más de valor ya dentro de los muros. Entonces estaríamos hablando de una victoria pírrica, ¿no? Como aquel quien dice. Casi. Desde luego fue un coste difícil de asumir para la conquista de una única plaza. Esas pérdidas pues luego ya lastraron el desarrollo de la guerra, porque al final los soldados viejos serán complicados de sustituir. En el mejor de los casos las pérdidas fueron entre 17.000 y 18.000 hombres del ejército sitiador. Son bajas pues difíciles de sustituir al menos a corto plazo. Finalmente,
con la muerte de Isabel, la famosa reina virgen de Inglaterra, Inglaterra pide la paz con España. Y eso, pero esto ya es cuando ya Ostende había caído, que no significó nada en ese momento, que ya había pasado todo. Pero lo que se hizo es que los holandeses, que tenían un gran aliado con Inglaterra, que además impedía por el canal el acceso de la flota española, pues eso ya hizo que los holandeses empezasen a tener más pérdidas y encima a asumirlas ellos, que prácticamente eran ayudados económicamente por Inglaterra. Entonces ya lo que hacen es pedir una paz, pero además una paz que estaba claro que iba a ser como una paz en coger aire, ¿no?, para luego seguir con el envite. No, y Spínola pues se quedaría ya con ese prestigio reforzado, ¿no?, en esa zona, combatiendo con los tercios, pero claro, eso era un enjambre que encima luego se vio todavía más enquistado con la Guerra de los 30 años, que también se tuvo que meter el Reino de España. Y aparte, que lo que decíamos, que es que muchas veces los enemigos no tenían honor de ningún tipo, porque incluso en la Guerra de los 30 años, Francia, que era católica, apoyó a los protestantes solo por el mero hecho de fastidiar a sus enemigos. O sea, que no había honor ni criterio ninguno en el bando enemigo. Como cuando dejó anclar ahí a una flota turca por cierto puerto en el Mediterráneo. Efectivamente, que decías ellos, honor ninguno, que quizás lo que hemos comentado al principio, que la toma de Ostende fue más un asunto de honor que otra cosa. Claro, si tú cuidas mucho el honor y tus enemigos el honor prácticamente no lo usan, pues al final es un lastre bastante grande a la hora de acometer una guerra. Bueno, pero siempre quedará esa idea de que hay soldados y mandos que combatían por honor y otros que no combatían por honor, y lo cierto es que hay que sentirse orgulloso de los tercios y de buena parte de sus mandos, porque llevaban el honor por divisa, cosa que sin honor no se podía ir a ningún sitio. Como he dicho, el honor lo era todo. Quien faltaba al honor, pues allá él. Efectivamente, de hecho hay en Castelnuovo, en 1539, que hemos hablado al principio, ahí es otro claro ejemplo de honor y de abnegación, todo por el honor, totalmente rodeado el tercio de Sarmiento, sin posibilidad de ayuda. De hecho, los aliados que tenían en ese momento dejaron de abastecerlos. Estos aliados, podemos decir que son aliados en el momento que les interesa, y sabiendo que no tenían ninguna posibilidad y que se les ofreció el rendirse con honores, con sacar todas las tropas, con su armamento, no, para nada. O sea, de hecho, una frase que es mítica en ese asedio, además asedio del mejor táctico que tenía en aquel momento el Imperio Otomano, que era el famoso Barbarroja. Entonces, le dijeron con esa altanería y con ese honor, sabiendo que van a morir, porque es un ejército tremendo, no tenemos posibilidad de ningún tipo de ayuda, porque ya claro, si tú estás disparando ya hay un momento que ya no te quedan balas que disparar, si no te nutren, no te llegan logística, ya hay un momento que los cañones no pueden disparar porque no tienen ni pólvora ni balas. Pues decidieron quedarse ahí hasta el último hombre. Y además una frase mítica es cuando le dijeron a los turcos que sus mercedes vinieran cuando quisieran, que les iban a estar esperando. Y de hecho fue una sangría brutal. Las mejores tropas del ejército otomano del Barbarroja, una sangría brutal, pero fue una cuestión de honor. No se rindió. Hasta el último momento se combatió ahí en Castelnuovo. Y efectivamente, eso es algo de lo que deberíamos pues estar orgullosos. Decir, oye, pues mira, nosotros no éramos como los de Ostende que tangamos aquí y buscamos engañar. No. En esa época, esa palabra honor, podríamos decir que estaba escrita con sangre y con letras enormes en los tercios españoles. Era algo que llevaban hasta el último extremo. Sí, que lo llevaron durante todo el tiempo. Efectivamente, hasta la última batalla, podríamos decir, estuvieron ahí pues enarbolando ese honor que les había caracterizado. Y ya para terminar, Rubén, quiero pues hablar un poco de este personaje, de Spínola, de que es curioso de que esta persona que tenía un alto sentido del honor,
encima que no era genovés, que no era español, pero luchó como podríamos decir, como no lucharon muchos españoles en aquella época. De hecho, al final, cuando estaba ya España estaba en la guerra de los 30 años, Francia acaba de declarar la guerra, él acaba recientemente de tomar Breda y vuelve a España y lo quieren volver a mandar a Flandes, y él ve que ya no hay posibilidad de ganar nada, lo único que se puede hacer es perder, hay que buscar una situación. No se puede tener tantos frentes, era irreal lo que pretendía el rey Felipe III y su valido, el conde duque de Olivares, y caen en el ostracismo por políticos incompetentes y políticos corruptos. Este hombre tiene un final bastante triste. Como todo en España, el que tiene una visión de realismo político, todos acaban en el ostracismo, Sí, siempre, sí. eso no falla. A mí me recuerda esa frase de que buen vasallo si tuviera buen señor. Efectivamente, sí. Otro tanto sucederá con el duque de Alba, que lo dio todo por España y terminó con la campaña de Portugal, pero durante mucho tiempo tuvo que estar recluido y perdió el favor de los reyes de España. No, y efectivamente, porque además Spínola, aparte de dar su sangre, de que su hermano muriese, de él ser herido, empleó toda su fortuna personal en apoyar esa causa. O sea, hasta tal punto llegó y finalmente muere, podríamos decir, en el olvido. Es muy, muy habitual y muchos grandes generales pues terminaron arruinados, pobres y olvidados. Ese es el pago que recibieron por tantos años de servicio a su patria y dándolo todo tanto en el campo militar como en el caso de Spínola también en el campo económico. Como vimos cuando hicimos el programa de O'Donnell, otro claro ejemplo de la guerra de África. Sí. O sea, otro claro. Pues Spínola fallece el 25 de septiembre de 1630 en el Palacio Marini, en Italia, y es curioso porque esto es una anécdota, mirando y consultando dónde estaban los restos de Spínola, están en el Palacio Spínola en Casalnoceto. Es curioso porque además dentro de ese recinto palaciego hay una iglesia, la iglesia de Santa María, y en la cripta hay 12 miembros de la familia Spínola, entre ellos Ambrosio. Y bueno, no sé si ambos Rubénes tenéis disposición de 1.200.000 euros, porque por esa está en venta. Si queréis podéis haceros con esa villa, pero fíjate, yo aquí lanzo una especie de globo sonda. Oye, alguna administración, alguna entidad privada, oye, 1.200.000 euros no es pasta para nosotros, pero quiero decir para ciertas administraciones. Olvídate. No, pero para ciertas entidades privadas, oye, pues estaría muy, muy bonito comprar ese palacio, reconstruirlo y hacer una especie de museo homenaje a Spínola y a los tercios. No sé, estaría. A mí si me sobras el dinero, te juro que lo haría. Pues fíjate, a quien le sobra el dinero y sea un gran amante de los tercios, por 1.200.000 euros se puede hacer con el Palacio de Spínola, donde está la cripta, donde está este gran héroe de los tercios ahí enterrado en esa iglesia. Es curioso. Eso ya nos da una idea del olvido. Efectivamente. A los generales. Efectivamente, y en este caso más, porque de hecho para encontrar dónde estaba enterrado Ambrosio Spínola tuve que hacer una investigación bastante ardua porque era complicado, no es como. Y al final, por un lado o por otro, encontré que estaba en ese sitio y hasta tal punto, pues oye, 1.200.000 euros es dinero para una persona normal, pero realmente pues que se podría adquirir ese palacio y, oye, pues alguien que tenga esa posibilidad y que sea un gran amante de la historia de nuestro país o de la historia en general, pues fíjate, podría hacer una gran obra volviendo ese palacio a que fuese visitable y hacer alguna especie de museo en homenaje a estos hombres que daban su vida por el honor, que era lo más importante para ellos.
Y su rey y su reino, por supuesto. Y su reino, bueno, decir que se ha recordado en los últimos años un poquito a Spínola por el tema este de la serie El Ministerio del Tiempo. Ministerio del Tiempo, que bueno, es un alto cargo de ese ministerio. Efectivamente. Que además es muy curioso, hay un episodio que dirige la defensa del ministerio contra los de una nazis. invasión de los nazis, ven los tercios emboscando a los nazis, una cosa No, es dirigidos por Spínola, ya es un poco irse la cabeza, pero bueno, es curioso y oye, mira, un homenaje, fíjate, a esos hombres que eran capaces de enfrentarse incluso hasta los propios nazis. Lo que será triste que las nuevas generaciones recordarán a Spínola por el Ministerio del Tiempo y no por Breda o por Ostende. Ni por Breda ni por Ostende. Sí, es una pena. Pues muchísimas gracias, Rubén, por estar hoy aquí con nosotros y descubrirnos el mundo del asedio y sobre todo el mundo del asedio en el ámbito de los tercios. Y bueno, aquí recomendar a nuestros oyentes pues que en el Castillo del Monte, gran castillo con gran historia, que tiene un recinto enorme, pues está ese museo donde pueden visitar esa gran maquinaria de asedio que hay ahí expuesta de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo. Y que yo me he animado, sobre todo cuando ha dicho que tienen ahora máquinas de China y Corea, que yo soy un fan de la historia de Asia. Quería preguntarte, Rubén, ¿por casualidad el lanzacohetes de Corea no será el Hwachha? Sí, ese correcto. mismo, pues ahí me vas a tener. Soy un fan de este arma. Muy bien, Rubén, pues muchas gracias por tu presencia aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Sudamérica. Es curioso, muchas veces nos preguntamos por qué cuando terminó la hegemonía española en aquella zona no se hubo una gran confederación de estados sudamericanos como ocurrió en Norteamérica. Pero claro, primero la independencia de los estados fue escalonada, no fue como las guerras de independencia americana, que fue muy poco tiempo. Y aparte, también la zona de Sudamérica estaba dividida en 4 virreinatos, que luego también estos, a su vez, a la hora de independizarse, se independizaron en una infinidad de países que, claro, empezaron a surgir los conflictos. De hecho, es curioso porque en el momento que la presencia española desapareció de la zona, por ejemplo, pues Estados Unidos ya quiso, podríamos decir de alguna manera, rapiñar. Ya no estaba ese enemigo que podríamos decir que había que temer, ¿no? Y, por ejemplo, en la guerra de México y Estados Unidos entre 1846 y 1848 quitó la mitad del territorio a México en esa guerra, aprovechando la debilidad y que se podía hacer en ese momento. Luego también es curioso porque ya en 1898, cuando ya se perdieron las últimas colonias, fue por una especie de guerra de libertad, ¿no? Que el abanderado que usó Estados Unidos para esa guerra. Y es curioso, en
en Filipinas. Que se lo digan a los filipinos. Exacto, proclamaron su independencia e inmediatamente, eso en 12 de junio de 1898, Emilio Aguinaldo proclamó la independencia. ¿Y cómo respondió Estados Unidos? Mandando un ejército de 100.000 yanquis que estuvieron en guerra para someter a Filipinas desde el año 1899 al 1902, y durante ese tiempo se calcula que más de 1 millón de filipinos fueron aniquilados, torturados y masacrados por las fuerzas americanas para hacerse con el control de Filipinas, borrando 300 años de pasado hispano en cuestión de pocos años. O sea, eso da cuenta de la guerra y de conquista y de borrar que hicieron los americanos en aquella época. Luego la leyenda negra la tenemos nosotros. Sí, es siempre, curioso, la es leyenda curioso. negra somos- Pero borraron todo en administración. El idioma inglés fue el que se usó en las administraciones, pero sobre todo Se atacó además el catolicismo Sí, para sí. imponer el protestantismo. Todo. sí, fue exagerado. Y 1 millón de muertos. 1 millón de muertos, que se dice pronto. Y claro, en el momento que empiezan a surgir numerosos estados, pues claro, hay unas fronteras que están muy poco delimitadas en algunas ocasiones, también intereses económicos. Inglaterra empezó a vender armas a diestro y siniestro a unos y a otros, y empiezan a surgir los conflictos entre estados que podemos decir que son hermanos, que habían sido hermanos durante 300 años. Y, por ejemplo, estalla la guerra de la Triple Alianza en 1865 entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, uno de los contendientes que ahora hablaremos. Sí, sí. También estalla la guerra del Pacífico en 1879 a 1884 entre Chile, Bolivia, otro de los contendientes, apoyada por Perú. Y llegaríamos ya en Y el siglo... ambos pierden sus respectivas guerras. Efectivamente. Los que luego en el futuro se van a enfrentar. Tanto Efectivamente. Bolivia pierde la guerra del Pacífico como Paraguay la guerra de la Triple Alianza. Perdiendo además Bolivia y Paraguay territorios que, por ejemplo, en el caso de Bolivia eran estratégicos, que daban acceso Acceso al mar, exacto. Sí, sí. Y llegamos ya al siglo XX, en el periodo de interguerras, y en 1932, pues, una zona que podríamos decir que tenía ahí, pues, mucho espacio, ¿no? Una gran masa territorial, pero que no tenía interés ninguno, pero que, oh, Dios mío. Y los españoles ni se habían fijado en ella. Efectivamente, ahí... No se habían preocupado porque no... Es que hablamos del Chaco Boreal, que es un territorio de 650.000 kilómetros cuadrados, o sea, no es que sea precisamente pequeño, es inhóspito, seco, polvoriento, las temperaturas oscilan en torno a 50 grados, hay escasa vegetación, lo poco que hay son palmeras, matorrales, zarzas, cactus, con lo cual el cultivo es imposible, además de, bueno, una fauna que se reduce a serpientes venenosas y arañas. O sea, nadie querría vivir ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo interesante es lo que hay debajo del suelo. El Petróleo y gas famoso natural. oro negro y el gas natural, que es lo que hizo que de repente esa árida extensión de terreno que no tenía ningún interés, también azuzado por intervención de empresas americanas, por esos intereses La económicos. Standard Oil, Sí, siempre sí. por ahí... Azuzando, pues azuzando. claro, empieza a tener un interés enorme y, por ejemplo, Bolivia empieza a construir fuertes en esa zona, que en teoría era una zona, podríamos decir, que tenía más derecho Paraguay a esa zona, pero bueno, que era una zona Bueno, que... depende. Es que realmente es que cuando se retiró España de ahí, eso no estaba entre los virreinatos, no estaba muy definido. Porque, como hemos dicho, era una zona inhóspita que ni a los mismos españoles les interesaba. Tampoco porque en aquel momento se sabía de la utilidad del petróleo y el gas. Todavía eso no existía. Pero bueno, a Bolivia le llama la atención porque vamos a ir a la fecha del 25 de abril de 1932, cuando un avión boliviano descubre una laguna que hasta entonces nadie se había percatado de su presencia. La laguna Pitiantuta, que bueno, ¿por qué es importante? Pues básicamente porque la escasa población boliviana que hay en la zona apenas dispone de agua, y bueno, esto puede ser un recurso acuífero pues interesante. ¿Qué ocurre? Pues que el ejército boliviano entra en esta zona sin definir, que la verdad no se sabía muy bien si pertenecía
a Bolivia o Paraguay. El caso es que había un pequeño fuerte, el fortín Carlos López, que era propiedad de Paraguay, y bueno, los bolivianos sin previo aviso pues lo asaltan, se apropian de él. ¿Qué ocurre? Al día siguiente de este ataque, que tiene lugar el 15 de junio, pues a las 24 horas, el día 16, el ejército paraguayo pues ataca otra vez el fuerte y lo recupera. ¿Qué ocurre? Pues que esto Bolivia lo considera un acto de agresión, un poco curioso porque ellos son previamente los que han agredido. El caso es que el presidente Daniel Salamanca, pues bueno, declara la guerra al Paraguay, y el 27 de julio más de 6.000 soldados bolivianos cruzan la frontera con el Chaco Boreal y toman 3 fuertes clave, que son el fuerte del Boquerón, el fuerte Corrales y el fuerte Toledo. Y bueno, y a partir de aquí empieza la escalada. Mayor caballero de luz, casolo de tirese de cero, pero más hora, así estoy, hoy me partía de 20 de género, teneño la tu tempo a Ya hemos descubierto, podríamos decir, ese origen, pero ¿y los contendientes? Claro, porque los dos ejércitos podríamos decir que no estaban a la par. Bolivia tenía más recursos humanos y Paraguay menos, pero la calidad de las tropas difería también mucho. Ahí está la clave. De hecho, la única ventaja que tenía Bolivia es que tanto su población como su ejército superaba en 3-1 al Paraguay. Problema, logística. El país, Bolivia, pues dependía prácticamente para todo del extranjero. Por ejemplo, el 90% de productos básicos y alimenticios los obtenía de fuera. La poca agricultura que tenía se dejó de atender porque, bueno, se reclutó a muchos trabajadores, unos para servir en el ejército, otros para trabajar en la minería, con lo cual el campo quedó desatendido. El petróleo lo tenía también que obtener de fuera, Argentina, básicamente. Materias primas las obtenía desde Europa y Estados Unidos. Es decir, un trayecto largo en barco hasta que llegaban a Bolivia. Y bueno, si ya nos vamos al ejército, que bueno, sí, era muy numeroso, tenía 250.000 hombres, pues bueno, quitando esto, el resto estaba en una situación lamentable. Los oficiales, pues bueno, los cuadros de oficiales eran elegidos a dedo por la política, por los políticos de turno, es decir, poco cualificados. La tropa, pues era una mezcla de criollos, indígenas, quechuas, aymaras o tribus del altiplano. Ninguno de estas tribus hablaban el mismo idioma, o sea, no se entendían entre ellas, a pesar de que el idioma oficial era el español, pues bueno, más de la mitad no lo hablaban. O sea, había un problema de comunicación tremendo. Encima el armamento muy antiguo, eran excedentes de la Primera Guerra Mundial comprados a las potencias. Y a esto había que añadir la falta de agua. No había ni siquiera agua para dar de beber a todo el ejército, lo cual esto ya dice todo. Quizás lo único aceptable es que tenían un consejero de la Wehrmacht, del ejército alemán, el general Hans Kunt, que había servido en el frente oriental en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, por muy profesional que fuese este militar, era tan lamentable el ejército boliviano que poco podía hacer para cambiar las cosas. Y el ejército paraguayo era menos numeroso, pero sí tenía más calidad en los soldados, que por lo menos hablaban el mismo idioma, y los mandos también eran de mejor calidad, que habían estudiado para ser oficiales. Sí, y muchos en academias militares europeas habían estudiado. Esos eran oficiales de examen, no eran seleccionados por el poder político, estaban ahí por sus propios méritos. Es verdad que el ejército era poco numeroso, eran 120.000 hombres dirigidos por el general José Félix Estigarrabia, que este sí que era un militar muy profesional y de hecho lo va a demostrar durante la contienda.
y lo que te has referido. Por lo menos todos hablaban español. Es verdad que había dos razas distintas, los criollos y los guaraníes, pero todos en su lengua materna el español era su medio de comunicación, por lo que no en este sentido no iba a haber ningún problema. Además, hay que decir que el ejército paraguayo iba a iniciar la contienda a la defensiva, con lo cual esto tenía una ventaja, que por cierto era una línea de trincheras extensísima entre las fronteras de Brasil y Argentina. Esta primera fase de la guerra, lo que acabas de decir, Rubén, Bolivia entra como un rodillo, el ejército boliviano, hasta esa línea de defensas que habían construido los paraguayos y claro, ahí se estrellan, literalmente. Pues ahí se estrellan y básicamente enseguida va a pasar al contraataque el ejército paraguayo, que ya en esta pequeña contraofensiva va a sitiar el primer fuerte boliviano, el fuerte Boquerón, también conocido este choque como la batalla del Boquerón, y el general José Félix de Estigarrabia va a detectar desde el minuto 1 cuál es la debilidad de los bolivianos, y es el agua. O sea, ¿qué va a hacer este militar? Pues simplemente sitiar el fuerte, bombardearlo con artillería y esperar 3 semanas hasta que se les acabe el agua a los bolivianos, cosa que ocurre y bueno, se rinden sufriendo 1.500 muertos y prisioneros. Y básicamente esta va a ser la tónica durante toda la campaña. Lo mismo va a suceder con el siguiente fortín, el fortín Naragua, que bueno, va a sitiarlo también. Cuando se les acaba el agua, pues se van a rendir los bolivianos y bueno, vemos la disparidad de bajas. 2.500 bajas bolivianas por solo 248 paraguayas. Vamos, un palizón. Curiosamente decir que durante este sitio del Fortín Nanagua va a tener lugar el primer combate aéreo, que en este caso sí que lo va a ganar Bolivia, que bueno, un caza boliviano, Vickers 143, va a derribar a un caza paraguayo, Potez 25, que curiosamente que eran los paraguayos compraban los aviones a Polonia, eran de la Fuerza Aérea Polaca, todos estos biplanos. Sí, biplanos, ya casi de la Primera Guerra Mundial. Sí, de hecho muchos habían participado en la Guerra Civil Rusa de independencia, la Guerra de Independencia Polaca contra los bolcheviques y eran excedentes, vamos, que vendían a los paraguayos. Oye, pollo, cabringo, tú ya veo, Nanagua no creo, yo soy ti. Tú estás de Beto, la victoria, el regimiento, 13 Pucado, Juaneca, tu majeila. Entonces ahora con Paraguay a la ofensiva va cogiendo pues todo el terreno que había ganado Bolivia, conquistando fuertes tras fuerte, pero hay un momento que también que ese avance hace que las líneas paraguayas se extiendan de más y eso compromete la ofensiva. Incluso llega a haber un momento en el que incluso son aislados parte del regimiento paraguayo. Bueno, así es. Eso ya sería para el final. En el año 1933, ya llevamos un año de guerra, el ejército paraguayo sigue con su ofensiva. En parte avanzan rápido porque hay motines en el ejército boliviano. Como hemos dicho, hay muchos indígenas, quechuas, aymaras, todos estos se rebelan y al final rompe el frente. El ejército paraguayo rompe el frente por la zona de Campo Vía. Aquí sufre una debacle tremenda el ejército boliviano. Hablamos de 10.000 bajas, pierden 2 tanques, 20 cañones, 536 ametralladoras, 25 morteros, 8.000 fusiles. Es un desastre. Parece imbatible el ejército paraguayo, tanto que hasta interviene la Liga de Naciones, que manda una comisión neutral formada sobre todo por delegados de Argentina, Chile y Brasil, que son los estados vecinos de la zona, pero bueno, como el ejército paraguayo se ve el vencedor, al final lo que hace es romper esta tregua que dura 18 días y en enero de 1934 pues sigue adelante. Por cierto, un síntoma de
lo poco serio que era la sociedad de naciones en aquel momento, que muchos van a tomar nota por ahí, por Roma, por Tokio y Berlín, muchos tomarán nota de esto. Y bueno, al final avanza el ejército paraguayo casi 250 kilómetros, vuelve a derrotar al ejército boliviano en el Carmen y bueno, hasta aquí el presidente Daniel Salamanca dice, bueno, ahí hay que poner fin a la guerra. ¿Qué ocurre? Hay un golpe de Estado en La Paz por parte de esos militares más belicistas, derrocan al presidente y ponen a otro, al presidente Tejada Sorzano, que este es partidario de seguir con la guerra a pesar de que ya están siendo invadidos por los paraguayos, que de hecho ya están en su suelo. Y entonces aquí tiene lugar lo que te has referido al principio, que es la batalla de Villamontes, que al final los paraguayos extienden tanto sus líneas que cuando sitian esta ciudad, Villamontes, que además la sitian con 15.000 hombres frente a unos sitiados que son más en número, son 21.000 bolivianos. Pues bueno, aquí, al haber extendido tanto esas líneas, pues bueno, de repente se ven desbordados. En cuanto pasa allá la desesperada, el ejército boliviano pasa al contraataque, es más, pasa al contraataque con los últimos reservistas, ya lo último que tenía. Pues bueno, se rompe el frente y por primera vez los paraguayos emprenden la retirada. Por cierto, que esta batalla de Villamontes tiene lugar a escasos kilómetros de las refinerías de extracción de la Standard Oil, que estaban los estadounidenses, vamos, con el corazón en un puño, porque veían que la guerra llegaba a sus instalaciones. Y bueno, por suerte no llega ahí la guerra porque pasan los paraguayos a retirarse hasta que estabilizan el frente y se queda un frente, podemos decir, un poco estático. Obviamente los paraguayos siguen llevando la ventaja porque están dentro de suelo boliviano, pero ya no pueden avanzar más. Y tampoco los bolivianos pueden expulsar más a los paraguayos de su tierra. Por tanto, que ahí ya sí que se tienen que entablar una serie de negociaciones por medio de la neutral Argentina. Y bueno, al final el 18 de julio de 1935 se va a firmar oficialmente la paz entre Bolivia y el Paraguay. 23 de febrero Coñepluco bombardea por exposición. Claro. Y las consecuencias fue al final que el Chaco Boreal, que en principio no tenía ningún valor, al final podemos decir que prácticamente 2/3 caen en manos de Paraguay y 1/3 quedaría en manos de Bolivia. La zona más rica del lado del Paraguay, que de hecho es el país que ganó esta guerra, vamos, de manera aplastante. Además lo podemos ver en las bajas. Hay 85.000 bajas bolivianas. Entre estas hablamos de 60.000 muertos, una barbaridad, y 25.000 prisioneros. Los paraguayos tienen 32.500 bajas, es decir, más o menos unos 30.000 muertos y solo 2.500 prisioneros, o sea, una paliza. Tuya es la gloria, tú eres victoria, fuerza y valor. Claro, y las consecuencias económicas fueron brutales para ambos países, porque tanto unos como otros 3 años de guerra se quedarían sus economías bastante restringidas y bastante dañadas. Sí. Y luego aparte... más para Bolivia. Paraguay a corto plazo consiguió salir adelante también porque se apropió de esos recursos, entonces, pero a Bolivia le costó mucho más. Bueno, basta ver hoy, Paraguay es un país mucho más rico que Bolivia. Fortín en agua ese campamento,
la muralla viva, olleja. Y luego es curioso porque en el folclore, tanto de un bando como de otro, esta guerra inspiró numerosas canciones. Fue desde el punto de vista paraguayo, fue como un ataque a su patria, en que valientemente tuvieron que defender su patria, que fue agredida, que realmente quizás es lo que pasó. Y también desde el punto de vista boliviano había numerosas canciones que describían el marchar de los soldados cabizbajos, con miedo, pues al frente, donde sabían que pues que era una especie de mini frente oriental, ¿no? Allí en... Sí. Entonces es curioso, estamos escuchando ahora una canción paraguaya que exalta eso, el valor y el patriotismo. Olea, veí, Paraguay, este vaso lado ya éramos urundeimi. Da y boíntero ya lava, se va, no y cotebe, ñerero, shishi. Comando y rezaba el Y esta boliviana que nos cuenta, pues eso, cómo se van marchando los soldados ahí al frente. Es curioso, Bolivia tenía, lo que pasa es que no las ha querido recuperar porque eran demasiado prusianas. Tenía todas las marchas militares, se notaba que los asesores eran alemanes, eran Sí, sí. marchas militares totalmente que parecían sacadas de... Era un país como, por ejemplo, Chile, que se basó mucho en copiar el modelo prusiano-alemán. Chile sería otro país, al igual que el Bolivia. Pues todas las marchas militares de Bolivia eran muy rimbombantes, muy prusianas, muy... Lo que pasa es que me ha gustado más rescatar esta especie de música popular que podemos entender, porque el otro era como, pues algo, pues no sé, muy abstracto, muy artificial. en tu divisa pecho de bronce, van los tres unos. Lo que está claro es que esta guerra marcó a una generación tanto de jóvenes bolivianos como de jóvenes paraguayos que se vieron enfrentados en un conflicto, dos países que hasta hacía unos años eran prácticamente hermanos, y por unos intereses comerciales azuzados y avivados por grandes multinacionales exteriores, que realmente era negocio, porque aparte de luego quedarme los recursos, pues aparte te estoy vendiendo las armas con seguramente lo que decíamos, sobras de guerras anteriores que no valen para nada, pero me estoy sacando un buen dinero vendiendo las armas y luego aparte, pues mira, los recursos los puedo explotar, que es lo que pasó luego. Me acuerdo, no sé si un cuento de Tintín, de este personaje con el mechón y el perro, que había un episodio que se llama La Oreja Rota, que precisamente narra episodios parecidos a los que ocurrieron aquí en la Guerra del Chaco, en la que dos países hermanos acaban peleándose y se ve como las empresas Azuzan a unos azuzan a otros contra contra otros y le venden las armas a unos y las armas a los otros, las mismas empresas, para luego precisamente explotar esos recursos minerales de la zona. Es curioso. Con sentimiento profundo, Rafa. Cuando me vaya, cuando me ausente, adiós, negrita, no es de llorar por ti. Cuando me vaya. Para finalizar, me gustaría añadir sobre esta guerra del Chaco, del futuro del general paraguayo del que hemos hablado, José Félix de Estigarrabia, que después de unos años de esta contienda, su prestigio fue tan grande, porque a él se le debe la victoria, que acabó convirtiéndose en presidente de Paraguay, pero al poco de tomar el cargo, pues subió a un avión y misteriosamente explosionó en vuelo sobre los Andes el avión y adiós, presidente. A día de hoy hay muchos que dicen que hubo una conspiración detrás, ¿no? Sí, la teoría de la sé. conspiración, siempre los intereses económicos detrás, cuando alguien quiere hacer bien las cosas, ¿no?
surge una mano negra detrás que da el traste con todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Rubén, pues hemos llegado al final del programa. Hoy no se podrán quejar nuestros oyentes porque trincheras hemos tenido por un tubo en Flandes, ¿no? Y ahí en el Chaco Boreal, trincheras y más trincheras. Trincheras en sitios muy fríos y muy calurosos. Y muy calurosos, es una un infierno. Sí, sí, un infierno. Pues nada, combinar a nuestros oyentes a seguir con nosotros en el próximo programa. Y nada, Rubén, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Rubén Sanz Abad por habernos abierto el tema del asedio, que es un auténtico arte de la guerra, ¿no? La poliorcetia. No, auténtico. Yo creo que hemos tenido la suerte de entrevistar al mayor experto a nivel mundial, ¿eh? Yo diría del mundo. Sí, sin duda cabe. O sea, nuestros oyentes tienen la suerte de haber podido hoy escuchar a Rubén, un auténtico experto, desde nuestro punto de vista, como decimos, el mayor experto de la guerra de asedio de todos los tiempos, ¿eh? Y se dice pronto. Bueno, y tenemos que ir a Belmonte. Al Museo de Belmonte, que está el mayor museo de armas de asedio del mundo. No, y el Castillo de Belmonte, un enclave espectacular donde los haya, donde se rodaron películas tan famosas como la del Cid, ¿no? Y yo me acuerdo hace unos años que incluso allí se reúnen también, hacen un torneo de combate medieval. Sí. Tuve la suerte de asistir al torneo mundial, donde, ¿sabes, Rubén, qué curioso quién al final ganó? Había americanos, había alemanes, franceses, españoles. Pues ¿quién ganó el campeonato de combate medieval? No me atrevo a decirlo. Pues los americanos, los que no han tenido historia medieval. Los que no han tenido historia medieval ganan, ¿no? Claro, pero lo curioso es que los componentes, la mayoría eran exjugadores de fútbol americano que, aparte de ser enormes, bueno, todos los alemanes eran enormes también. Había un japonés que medía 2,15 metros, o sea, era una cosa... Pero se movían tácticamente en el campo de batalla. Sabían moverse porque habían sido jugadores de fútbol y tenían muy interiorizado el hecho de moverse en grupo, y lo hacían de lujo, que decían, no puede ser que van a ganar los americanos, y que ganaron, fíjate, el torneo mundial de combate medieval. Pues nada, que Spínola desde el ministerio, que viaje al presente, coja un equipo de fútbol americano y así gana la batalla más fácilmente. O se lleve alguno de los tercios, ¿no? Los rescate de algún asedio y los lleve allí, y el próximo combate medieval para nosotros. Bueno, y para despedirnos, recordar, no olvidéis, oyentes, abrir los ojos y despertar y descubrir con nosotros aquí en el Chupacabras de Onda Polígono la historia. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que